de la Organización Iberoamericana de la Seguridad Social. Dicho esto entonces, y estando así previsto en el programa, vamos a dar paso a la siguiente actividad, que en este caso tiene formato de panel, para lo cual el título del panel, el eje del panel, será el rol del Estado y las políticas públicas en la inclusión de las personas con discapacidad. Para eso quiero darle paso a quien será la moderadora del panel, Jacqueline Buceta, que es supervisora de responsabilidad social en Alcance, pero que además es coordinadora general en la Sociedad Uruguaya de Gestión de Personas, a quien le doy la bienvenida. Muchas gracias, Fernando. Es un placer poder estar esta tarde junto a ustedes. Me quiero tomar solamente un momento para felicitar a la Red de Empresas Inclusivas por este primer Congreso de Discapacidad y Empresas, por el camino de la inclusión. Creo que es sumamente importante este puntapié que están dando por poner el tema sobre la mesa, por abordaje con tanta responsabilidad y compromiso con el cual lo están haciendo, por ir un paso adelante, visibilizando, concientizando y sensibilizando, mostrando el trabajo que organizaciones comprometidas llevan adelante, siendo esto un contagio para las que faltan aún. Sabemos las barreras que existen cuando las personas en situación de discapacidad se encuentran a la hora de enfrentarse al mercado laboral. Por eso es tan fundamental el trabajo y la responsabilidad en conjunto de las empresas, las organizaciones, el Estado y la sociedad en su conjunto. Así que vayan las felicitaciones para la Red de Empresas Inclusivas. Muchas gracias. Agrego una sola cosa que me olvidé y ahora mientras te escuchaba me vino a la memoria. Las disculpas de parte de la directora de Discapacidad del Ministerio de Desarrollo Social, la doctora Karin Sass, recientemente designada, quien se tuvo que excusar de participar por razones personales. Les comentamos, muchos de aquí en Uruguay ya lo saben, hubo algunos cambios dentro de la órbita del Ministerio de Desarrollo Social. Hay un nuevo secretario nacional de Cuidados y Discapacidad, que es el doctor Nicolás Escarela, con quien tuvimos la oportunidad de reunirnos hace apenas unos días, y también asumió a cargo del área de discapacidad la doctora Sass, quien lamentablemente, invitada, no pudo participar. No faltará instancia de volverla a convocar. Gracias, Jacqueline. Por favor. Bueno, va a ser un placer presentar este panel con dos excelentes profesionales expertos en el abordaje del tema. Le voy a estar dando la bienvenida a Francisco Subercasábal, quien es ingeniero comercial, egresado de Magíster en Economía, con mención en Políticas Públicas de la Universidad Católica de Chile. Cuenta con experiencia en diseño e implementación de políticas públicas, finanzas, comercio internacional, Relaciones Públicas y Marketing. Fue nombrado por el presidente de la República, Sebastián Piñera, como nuevo director nacional del Servicio Nacional de Discapacidad, SENADIS, tras finalizar el proceso de concurso realizado por el Consejo de Alta Dirección Pública. Previamente fue director regional de SENADIS en O'Higgins entre octubre de 2011 y mayo del 2014, y de SENADIS Metropolitano de febrero a septiembre de 2020. Además se desempeñó como director nacional subrogante de este servicio hasta previo a asumir el cargo. Bienvenido, adelante Francisco. Muchas gracias, Jacqueline. Gracias por la invitación a participar en este Congreso de Discapacidad y Empresa. Voy a compartir pantalla para empezar la presentación. Ahí. Se ve ahí a pantalla completa, ¿no? Y se escucha, ¿cierto? ¿Se ve, se escucha bien? Ya. Muchas gracias. Voy a presentar dentro de este panel, entonces, el rol del Estado y las políticas públicas en la inclusión laboral de las personas con discapacidad. En esta presentación vamos a abarcar tres aspectos fundamentales. Primero, una visión de contexto nacional. Después nos vamos a ir directamente a una ley que ya fue promulgada hace justo 3 años y que está en pleno vigor y que nos ha significado más de 20.000 contratos de trabajo. Hablemos de la ley 21.015. Y finalmente vamos a ir a ver acciones directas que hemos ido haciendo desde el Servicio Nacional de la Discapacidad en Chile
para promover la inclusión de personas con discapacidad en todo tipo de ámbitos laborales. En cuanto al contexto nacional, les cuento que el Servicio Nacional de la Discapacidad en Chile es un servicio público dependiente del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Es un servicio desconcentrado en las 16 regiones del país y también es funcionalmente descentralizado. Nosotros fuimos promulgados por una ley, que es la ley 20.422, que es una ley que baja todos los principios que vienen de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, que fue ratificada, que es una convención internacional, Naciones Unidas, ratificada por Chile el año 2008, y que después de ratificarla pudimos tomar los principales principios de esa convención y bajarlo a una ley y generar así el Servicio Nacional de la Discapacidad. Porque antes era un Fondo Nacional de la Discapacidad que tenía una mirada más paternalista de la discapacidad, y ya el 2010 entonces entra el enfoque de derecho y se toman los principios de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad. Como servicio, nuestra misión es promover el derecho a la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad. La idea es promover fuertemente la inclusión social y contribuir al pleno disfrute de los derechos, de todo tipo de derechos de las personas con discapacidad, pero eliminando cualquier tipo de discriminación basada o fundamentada en la discapacidad. Por eso nosotros coordinamos todo tipo de acciones desde el Estado para poder ejecutar políticas públicas, planes, programas, iniciativas, todo lo que contribuya a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad en el marco de la Estrategia de Desarrollo Territorial Inclusivo. De acuerdo al segundo Estudio Nacional de la Discapacidad, que se hace el año 2015, se llega a la conclusión que en Chile hay un 16,7% de la población que tiene algún tipo de discapacidad, lo que en nuestro país equivale a 2.836.000 personas vivirían con algún tipo de discapacidad. Y en la población adulta, esta cifra ya llega a un 20%, o sea, en los mayores de 18 años. Lo que quiere decir que 2 de cada 10 personas adultas en Chile tienen algún tipo de discapacidad. Esto es más o menos similar a los promedios mundiales, pero fue ratificada por esta encuesta, y sabemos que en la medida que la población envejece, aumenta esta prevalencia. Por lo tanto, todo tipo de políticas públicas que vayan destinadas a ayudar a las personas con discapacidad se hacen especialmente relevantes. En cuanto a inclusión laboral, va a ir entrando en materia. En cuanto a la inclusión laboral de personas con discapacidad mayores de 18 años, solo un 39,3% de las personas con discapacidad se encuentran ocupadas laboralmente. Este dato es significativamente inferior al 63,9% de personas sin discapacidad que se encuentran ocupadas. Esta brecha es un importante desafío para nuestro país, porque tenemos que considerar que la propia ley nos mandata a ir acortando estas brechas. Podemos decir, por otro lado, que la tasa de ocupación de las personas con discapacidad leve a moderada es de un 51,7%, pero ya si nos vamos a la población con discapacidad severa, ahí baja al 21,8%. O sea, vamos viendo además de que evidentemente la discapacidad incide fuertemente en la posibilidad de estar trabajando. Y si la discapacidad es severa, solamente 1 de cada 5 personas con discapacidad severa en edad de trabajar en el país se encuentra trabajando. Por lo tanto, el tema laboral asociado a la discapacidad, que tiene una correlación bastante importante, se hace especialmente más importante mientras más importante sea la discapacidad. O sea, la brecha se hace más relevante mientras más importante sea la discapacidad. Con respecto al marco normativo, les puedo contar que posterior a la ratificación de la convención de la que les hablaba, la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que Chile tomó y firmó el año 2008, en Chile también se ha hecho desde ahí en adelante una serie de legislaciones para promover la inclusión laboral de personas con discapacidad. Esto ha ido cambiando bastante el clima organizacional y ahora está cambiando también la cultura y la cultura país. Es súper relevante porque se está generando desde el interior de la organización una conciencia de la necesidad de la inclusión laboral de personas con discapacidad. Puedo contarle que en primer lugar, el año 2010, como les decía,
se forma el Servicio Nacional de la Discapacidad con esta nueva visión, que es un enfoque de derecho. Se van a promover y aplicar medidas de acción positiva para fomentar la inclusión y no discriminación laboral de las personas con discapacidad. Eso dice directamente el artículo 43 de la ley 20.422 del año 2010. Ya el año 2012 aparece la ley 20.609, que es una ley que está preocupada por cualquier tipo de discriminación arbitraria, ¿ah? Y genera todo tipo de sanciones a cualquier discriminación arbitraria que cause exclusión, restricción o privación, perturbación o amenaza en el ejercicio legítimo de los derechos. Y ahí también se consagra también a las personas con discapacidad dentro de ese grupo que no puede discriminarse por ningún motivo arbitrariamente hablando. Después surge, en cuanto al marco normativo, la ley 21.015. Esa es la ley más relevante, la que después nos vamos a detener un poco más. Es más relevante hoy, porque es la que tiene más vigencia. Sin embargo, la última ley, la promulgada recién el 2020, la 21.275, vemos que también va a tener una total relevancia en el cambio cultural de las organizaciones por dentro. Pero les cuento un poco de la 21.015, que fue promulgada el año 2018. Es una ley que incentiva la inclusión de personas con discapacidad en el mundo laboral y tiene un principio básico que dice que en todos los órganos públicos o privados que tengan una dotación anual de 100 o más trabajadores, a lo menos el 1% de esa dotación debe estar ocupado por personas con discapacidad y o asignatarias de una pensión de invalidez. Entonces establece como una reserva para personas con discapacidad en aquellas empresas con más de 100 trabajadores. Además, en el sector público, esta misma ley dice que va a existir una obligación de selección preferente de personas con discapacidad cuando haya igualdad de condiciones de mérito con otra persona sin discapacidad. O sea, si tienen el mismo puntaje en una postulación a un cargo, una persona con discapacidad con una sin discapacidad, entonces se va a privilegiar a la persona con discapacidad, salvo que haya una razón fundada para no hacerlo. Para el sector privado, en caso de incumplimiento, se establece la obligación de dar cumplimiento de forma alternativa a través de contratos de prestación de servicios y o donaciones. Es una manera que se está justo hoy conversando, porque la ley cada 3 años se le hacen las modificaciones que en conjunto entre el sector público y privado se lleguen a las determinaciones de qué cosas se van a ir mejorando, y en ese trabajo conjunto que estamos en este minuto haciéndolo, se van a sacar algunas conclusiones y ahí podremos ver si es que estas medidas alternativas de cumplimiento van a seguir o no en adelante, pero hasta el minuto sí se podía dar cumplimiento de forma alternativa a través de contratación de prestaciones de servicios o de donaciones a instituciones de y para personas con discapacidad. El número 4 tenemos la ley 21.227 del año 2020, que es la Ley de Protección al Empleo, que establece mecanismos para acceder a prestaciones con cargo al seguro de desempleo, y las personas con discapacidad van a poder acogerse a esta ley en igualdad de condiciones. A raíz de la pandemia, en el fondo, se quiso dar una protección especial al empleo, y también esa protección corre evidentemente para las personas con discapacidad en igualdad de condiciones, lo que también beneficia indirectamente en este caso. La ley 21.220 de trabajo a distancia o teletrabajo, en que modifica el Código del Trabajo en materia de trabajo a distancia o teletrabajo, y las personas con discapacidad van a poder gozar de los mismos derechos establecidos en el Código del Trabajo, diciendo además aplicable de estos derechos todos los ajustes razonables y medidas de accesibilidad que ellos requieran. Entonces, en ese sentido, esta ley ha sido muy beneficiosa para las personas con discapacidad durante la pandemia. Y finalmente, la que le decía, la ley 21.275, que ahí dice entre paréntesis 2020, pero finalmente se firmó en enero de este año, así que fue promulgada en enero del 2021, pero se trabajó todo el año 2020, está en la presentación así, pero se promulgó recién. Y la ley 21.275 modifica el Código del Trabajo para exigir que esas mismas empresas que ya habíamos visto en la ley 21.015, que tenían 100 o más trabajadores, esas mismas empresas tuvieron también la obligación de tener un gestor de inclusión, que era una persona capacitada al interior de la organización para poder ir generando todo tipo de promoción y políticas de inclusión al interior de la organización, para ir cambiando también el clima y la cultura organizacional.
Yo les decía que la ley 21.015 era la más importante que teníamos por el minuto, que es la que se fue promulgada en 2018, pero esta ley, la 21.275, va a obligar a tener un gestor de inclusión dentro de las empresas. Esta ley fue promulgada este año y va a entrar en plena vigencia en noviembre del próximo año. En noviembre del 2022 vamos a tener que tener en todas las empresas un gestor de inclusión. Ese es el periodo de adaptación para la aplicabilidad de la ley. Y a partir de ahí en adelante, el proceso de cambio cultural al interior de las organizaciones para tomar a las personas con discapacidad va a ser mucho más rápido, más fuerte y pedido por ley. En cuanto al cumplimiento y evaluación de la ley 21.015, que es la que yo les decía que está en actual vigencia y que pide que en empresas donde hayan 100 o más trabajadores esté el 1% de esa dotación reservada para personas con discapacidad. Les voy a dar algunos datos de lo que está pasando en Chile con esta ley hoy. En el sector público, 1.262 personas con discapacidad fueron contratadas entre enero y diciembre del 2019, de las cuales había un 39% de mujeres, 46% hombres. Hay un 15% ahí que no se cuenta con el detalle, no llegó esa información si era hombre o mujeres, pero que en definitiva son 1.262 personas contratadas el año 2019 en el sector público, pero en el sector privado fueron 19.839 personas contratadas. Con discapacidad estamos hablando. Entonces tenemos más de 20.000 personas contratadas en el 2019 gracias a esta ley. En el caso del mundo privado, eso sí se vio más la brecha. Había un 36% de mujeres y 64% de hombres. Esos datos los pusimos ahí anexos para entender también de que hay una importante brecha de género en la inclusión laboral de personas con discapacidad y que se va acrecentando en la medida que pasamos del sector público al sector privado. En la misma ley 21.015 se estableció un proceso de evaluación de su implementación, aplicación e impacto para el tercer año contado desde su entrada en vigencia. Como entró en vigencia en abril del 2018, entonces en abril de este año, es decir, recién, estamos terminando la etapa de evaluación junto con el Ministerio del Trabajo, Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Desarrollo Social. Estos tres ministerios se han reunido, han visto técnicamente los pros y los contras, las falencias de esta ley y qué cosas se pueden mejorar, y generamos un informe que está siendo en este minuto analizado para posibles mejoras a esta ley. En cuanto a la evaluación de la ley 21.015, por el lado de Senadi, se hizo una consulta pública con más de 600 respuestas de personas con discapacidad, familiares, cuidadores, participantes, organizaciones, etc. Junto con esta consulta pública en línea a personas con discapacidad, se dieron a conocer datos que dieron cumplimiento cuantitativo de lo que se recibió a través de los reportes de lo que están obligados a hacer estas instituciones anualmente. Y con estos informes cuantitativos y después de generar grupos de discusión, etcétera, se llegaron a ciertas conclusiones que son parte del material que Senadi está entregando al Congreso para, junto con el Ministerio del Trabajo y junto con Hacienda, generar una propuesta definitiva de puntos a modificarse. Producto de la pandemia, además, las personas con discapacidad también han visto afectada su fuente laboral. Así que desde el Servicio Nacional de la Discapacidad generamos una serie de acciones para paliar un poco el efecto de la pandemia, y estas son las que les voy a ir contando. Primero, se creó la Ley de Protección al Empleo, que es una de las leyes que ya habíamos visto ahí en la línea de tiempo que les mostré al principio, la Ley 21.227, que establece 3 mecanismos para acceder a prestaciones con cargo al seguro de desempleo. El mecanismo de suspensión de los efectos del contrato de trabajo por acto o decisión de la autoridad, el mecanismo de suspensión de los efectos del contrato de trabajo por mutuo acuerdo de las partes o la reducción temporal de la jornada. En cuanto a las personas con discapacidad, se pueden acoger a esta ley en igualdad de condiciones que el resto, pero esta ley va evidentemente a beneficiar a un amplio número de personas con discapacidad que por pandemia veían restringidas sus posibilidades de ir físicamente al trabajo o de simplemente no exponerse por alguna condición de base al trabajo presencial, y ahí se podía generar estos dos efectos, o suspender o reducir temporalmente la jornada. También tenemos
el subsidio al empleo, que para mitigar los efectos de la pandemia en el mundo laboral, aquí en Chile el presidente Sebastián Piñera lanzó el subsidio al empleo, que tiene especial énfasis en mujeres, jóvenes y personas con discapacidad. Esos eran los tres focos: mujeres, jóvenes y personas con discapacidad. Este subsidio al empleo cuenta con dos líneas centrales. El subsidio regresa, que está enfocado en impulsar las mantenciones de contratos de trabajadores suspendidos bajo la Ley de Protección del Empleo, y que consiste en la entrega a las empresas que están contratando a estas personas un aporte equivalente a 160.000 por cada uno de estos trabajadores, hasta por 6 meses. ¿Hasta cuándo? Hasta que el trabajador pueda retornar a su puesto de trabajo por haber estado con su contrato suspendido. La otra modalidad es la modalidad contrata, cuyo objetivo es potenciar las nuevas contrataciones de trabajadores, y en este caso el Estado entregó a la empresa el equivalente al 50% de la remuneración bruta mensual, con tope hasta de 250.000 pesos chilenos por cada nuevo trabajador contratado, respecto a la nómina que ya había sido informada en julio del 2020, o sea, el año anterior. Entonces, para los jóvenes entre 18 y 24 y mujeres y personas con discapacidad, el subsidio iba a ser de un 60% de la remuneración bruta mensual, y con un tope mayor, que llegaba a 270.000 pesos. Es decir, se le aplicó un subsidio a todo el mundo, pero en este caso a las personas con discapacidad, a los jóvenes y a las mujeres se le hacía un subsidio un poquito mayor, en vez del 50%, el 60%. También les voy a hablar un poco de ciertas acciones que Senadis ha liderado para promover la inclusión laboral de personas con discapacidad. Tenemos varias iniciativas. Una es Preparados para Incluir, que ese es el nombre de los cursos virtuales que lanzamos en el 2020 junto con el Servicio Civil, para capacitar a funcionarios públicos y municipales sobre algunos temas. Por ejemplo, derecho a la accesibilidad universal, desafío de los servicios públicos, normas de accesibilidad en edificación y urbanismo, acceso a la información y comunicación para la inclusión de personas con discapacidad, etcétera. Pero son cursos muy importantes que han fomentado la inclusión laboral de personas con discapacidad, y pudimos capacitar a través de estos cursos a más de 2.000 funcionarios. Desde el año 2019 también se mantiene un convenio con la OIT, que busca establecer, mediante el diálogo social, procesos tendientes al desarrollo de innovación social y generación de competencias de inclusión en actores públicos, sociedad civil y sector privado. En este contexto se encuentra vigente la comunidad virtual llamada Aprendiendo a Incluir, que está destinada a brindar recursos formativos como seminarios, cursos, guías de autoaprendizaje y capacitaciones gratuitas, que están destinadas a aumentar la comprensión y conciencia sobre la discapacidad e inclusión. Además, este año también vamos a realizar una serie de diálogos regionales de reactivación. Ya estamos en la mitad de esos diálogos regionales. Ha sido muy, muy importante, porque este es un año súper electoral en Chile, entonces hemos incluido educación cívica también. Y estamos proponiendo alternativas económicas inclusivas en todas las regiones del país, para que las personas con discapacidad y sus familias no queden fuera de los planes de recuperación que está lanzando también el gobierno de Chile tras la pandemia del COVID-19. Programa de apoyo a la inclusión laboral. El propósito de este programa es que instituciones públicas y privadas sujetas a esta ley 21.015 que les hablaba, cuenten con procesos inclusivos para la contratación de personas con discapacidad. Entonces, ¿qué acciones concretas se han hecho aquí? Seminario y charla a lo largo del país, 5 cursos de autoformación y learning, eso se hizo en el sur con la Universidad de la Frontera. Se llegó a 232 instituciones públicas y privadas que fueron capacitadas en gestión inclusiva, y se está iniciando un proceso para poder el año 2021 llegar a 100 empresas más. Y finalmente, les puedo comentar que el año 2021 se formó un nuevo organismo sectorial de competencias laborales para la inclusión laboral, donde Senadis es la entidad coordinadora. Actualmente se está iniciando un proyecto para el levantamiento de un ecosistema de 3 perfiles para promover y facilitar la inclusión laboral de las personas con discapacidad en el marco de la ley 21.275. En el organismo sectorial de competencias laborales de inclusión laboral participan distintas instituciones del Estado,
Hablemos de la Subsecretaría del Trabajo, de CENSE, de CENADIS, representante de trabajadores, está todo el Consejo Consultivo CENADIS, la CUT, que es la Central Unitaria de Trabajadores, la Federación de Trabajadores de Walmart, empresas empleadoras como Sofofa, está la REN, CPC, AGES, Red de Recursos Humanos, etc. Para ejecutar este proyecto se van a conformar mesas técnicas con más de 60 actores que han manifestado su interés y que son actores principales y expertos en la temática. Y una vez que se desarrollan estos perfiles para las mesas técnicas, se va a hacer la gestión también de los centros certificadores y el inicio de la certificación misma. Así que todo este trabajo adicional es de este año, es lo último en lo que estamos, y creemos que todo este esfuerzo de inclusión laboral de las personas con discapacidad no solamente es muy importante siempre, sino que especialmente importante en este tiempo de pandemia, donde uno de los pilares de cualquier persona es su trabajo. Y para las personas con discapacidad, que les ha salido más difícil la vida en muchos lineamientos, porque la vida tiene distintas aristas y nos va pegando por distintos lados la vida, pero la persona con discapacidad por muchos lados le ha pegado más fuerte, y en ese sentido tener la posibilidad de generar mecanismos de inclusión laboral de personas con discapacidad en un periodo de pandemia y post-pandemia es una responsabilidad muy grande que tenemos, y creo que Chile en ese sentido ha ido dando en la línea de leyes. Hemos trabajado bastante, pero la línea legislativa creo que ha sido muy importante, muy sólida en esta respuesta que hemos sacado para poder ir garantizando posibilidades de acceso laboral inclusivo a las personas con discapacidad. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Francisco, por compartirnos. Qué importante todo lo que vienen trabajando en el marco de las leyes con las que vienen adelante. Estuve tomando nota, bueno, la ley 21.275, donde contabas la importancia, ¿no?, de tener este gestor de inclusión en las organizaciones para crear ese cambio cultural que realmente creo que es lo que hace falta para generar ese compromiso de las organizaciones y de quienes las integran, ¿verdad? Sí, así que, bueno, eso va a promover gracias. un cambio cultural desde dentro, es muy clave ese sector de inclusión. Totalmente. Bueno, muchas gracias por lo que nos compartiste. Ahora le voy a estar dando paso a Fernando Galarraga, quien es licenciado en Comunicación Audiovisual, periodista, docente de nivel terciario en accesibilidad audiovisual y conferencista nacional e internacional en materia de derechos humanos y discapacidad. Desde el 2001 ejerció distintos roles de gestión en organismos e instituciones dedicadas a la promoción y defensa de los derechos del colectivo de personas con discapacidad. Fue primer vicepresidente, secretario general y responsable de áreas técnicas orientadas a juventudes de la Unión Latinoamericana de Ciegos, LAC, y fue hasta el 2008 director ejecutivo de la Biblioteca Argentina para Ciegos, entidad con presencia en toda América Latina desde hace 95 años. Su fuerte compromiso y fructífero accionar lo llevó en 2018 a asumir la Secretaría de Discapacidad de la Central de Trabajadores de Argentina, CTA, autónoma de la Capital Federal. En noviembre del 2020 fue designado como director ejecutivo de Agencia Nacional de Discapacidad, ANDIS, máximo órgano rector de las políticas de discapacidad en el país, en el que actualmente está ejerciendo funciones de dirección interina. Bienvenido, Fernando. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Perfecto, Fernando. Buenísimo, muchas gracias. Bueno, muy agradecido por la invitación y esta convocatoria, también por la posibilidad de debatir estos temas con otros colegas, funcionarios y responsables de organismos relacionados con la discapacidad en América Latina, y por supuesto con el sector empresarial, que es clave para revertir la grave situación que viven las personas con discapacidad en cuanto a sus oportunidades de acceso al campo laboral. Nosotros en Argentina tenemos siempre lo decimos, tenemos un campo legislativo muy amplio y que busca proteger los derechos de las personas con discapacidad. Esto arrancó mucho antes de la Convención
propiamente dicha. Ya la ley marco en discapacidad, que es de los años 80, la ley 22431, estableció un cupo mínimo del 4% para la inclusión laboral de las personas con discapacidad dentro del Estado. Dentro del Estado, esto implica el Estado, todas las empresas tercerizadas y todas las empresas que contratan servicios con el Estado Nacional. Y por supuesto esto alcanza también a las universidades, otros organismos autárquicos o descentralizados, y a través de las adhesiones, muchos gobiernos provinciales y municipales también acompañan esta medida. Después la ley sufrió algunas modificaciones, siempre apuntando a mejorar esta situación, pero lamentablemente los datos duros nos dicen que su impacto no ha sido el esperado. Nunca hemos llegado a ese piso del 4%. Lo estuvimos arañando por ahí, promediando la década alrededor del 2010, 2012, que fueron, creo, los años donde mejor estuvo ese indicador, pero no llegamos al 4%, lamentablemente. Y esto representa una enorme deuda del Estado Nacional para con el sector de la población con discapacidad. En Argentina, esto que afirma la Organización Internacional del Trabajo, de que 8 de cada 10 personas con discapacidad en edad de trabajar no acceden a un puesto laboral, todavía sigue siendo una realidad que tenemos que revertir. Y lo significativo de este tiempo para nosotros es que el Estado Nacional se ha embanderado, ha adoptado la decisión política de resolver de manera definitiva esta situación y de modificar no solo estas decisiones, sino que tenemos que modificar normativas y estructuras muy arraigadas en el Estado y en las prácticas del Estado para poder avanzar hacia una resolución definitiva de este tema. Obviamente la pandemia nos ha puesto de cara a retos nuevos, ha expuesto con mayor crudeza muchas de las barreras que las personas con discapacidad vienen afrontando y que han merecido una respuesta de nuestro Estado Nacional, de nuestro gobierno. Por ejemplo, en relación a un espacio que en la Argentina nuclea mucha gente, que son los llamados talleres protegidos. Todavía se siguen llamando muchos así. Nosotros estamos trabajando para comenzar a revertir estas denominaciones, pensando y apostando en alinear las denominaciones, los proyectos, los procesos, sí hacia el paradigma de los derechos humanos, el modelo social de la discapacidad. Pero esos talleres reúnen todavía a un montón de personas con discapacidad que al cerrarse todas las actividades en la pandemia estuvieron al borde de la desaparición si no hubiera sido por el acompañamiento que el Estado brindó el año pasado a través de dos subsidios para sostener los ingresos económicos de estos trabajadores y trabajadoras, y hace un par de semanas acabamos de renovar ese subsidio con una tercera cuota que va a ser muy, muy significativo porque, como todos sabemos, la pandemia continúa, la caída de la actividad económica en muchos lugares, en muchos de nuestros países sigue siendo muy aguda, y tenemos que, desde el Estado, continuar atendiendo las demandas de las personas con discapacidad que han quedado más expuestas a la pérdida de sus puestos de trabajo. En esta misma línea, hacia fin del año, lanzamos otra línea de subsidios para apoyar a pequeños comerciantes con discapacidad que tienen sus unidades comerciales dentro de edificios públicos. Esto es una ley que tiene Argentina ya hace varias décadas y que ha generado puestos laborales para muchas personas con discapacidad en edificios públicos en edificios gubernamentales con atención al público. Esto puede apreciarse en hospitales, en universidades, en edificios gubernamentales de rentas, etcétera, etcétera, etcétera. Y tras el surgimiento de la pandemia, el aislamiento y todas las medidas que se adoptaron para el cuidado de la salud de la población, muchos de estos espacios quedaron cerrados y obviamente se cerró también los ingresos económicos de esas personas. Ya
lanzamos un primer subsidio para contener la situación de estas personas, y estamos trabajando y evaluando la posibilidad de lanzar una segunda cuota, porque, reitero, la pandemia continúa, muchos lugares están cerrados todavía, y no tenemos a ciencia cierta una fecha para decir, no sé, en julio, en agosto, en septiembre, las actividades van a comenzar a normalizarse y la actividad económica de estos pequeños comerciantes resurgirá. Estas medidas, de alguna manera, van en línea con medidas macro que adoptó el gobierno nacional para proteger a los trabajadores, a las trabajadoras, y para también contener la situación de los empresarios de todos los niveles que vieron afectada su actividad económica. El año pasado tuvimos 2 líneas de programas que fueron muy importantes, muy relevantes, para que miles y miles de personas en nuestro país con y sin discapacidad pudieran sostener su economía, a pesar de haber perdido muchos sus ingresos laborales. Me estoy refiriendo al ATP y el IFE, es el ingreso familiar de emergencia, que fue una línea orientada directamente a las personas. Y el ATP fue otra línea orientada a las empresas en relación a la cantidad de sus trabajadores y trabajadoras. Es decir, que nuestro gobierno desplegó un paquete de medidas que apuntó a sostener el trabajo, no solo la situación de las empresas, sino también de los trabajadores y las trabajadoras, muchos de ellos autónomos que al cerrarse las actividades vieron afectada drásticamente sus ingresos económicos. ¿Qué estamos haciendo hoy para avanzar hacia el cumplimiento del cupo del 4%, este piso al cual queremos subirnos de una buena vez para poder avanzar hacia mayores oportunidades de igualdad en cuanto al acceso al trabajo para las personas con discapacidad? Como dije, necesitamos que nuestro Estado se transforme, que cambie la mirada en relación a la discapacidad, que derrumbemos viejas miradas, viejos paradigmas, que cambiemos tantos prejuicios que están arraigados dentro de los organismos y en la sociedad en su conjunto. Y nosotros trabajamos fuertemente para cambiar el Estado, porque en este contexto tan complejo que atravesamos, entendemos que el Estado tiene que ponerse a la cabeza de este esfuerzo para generar oportunidades de inclusión laboral para las personas con discapacidad, y confiamos fuertemente en que, obviamente, el mundo empresarial que nos escucha también se sume a este reto. Los invitamos a apostar y a confiar en las personas con discapacidad que buscan trabajo y que tienen necesidades de encontrar esas oportunidades. Nosotros desde el Estado Nacional estamos haciendo el esfuerzo, como dije, incorporando figuras dentro de las áreas de recursos humanos, poniendo el tema en la agenda de los ministros y las ministras y de los directores de cada organismo que tienen importantes cantidades de trabajadores y trabajadoras en todo el país, incluso trabajando para revertir la histórica desigualdad en relación a las oportunidades laborales que aparecen solo en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires y zonas aledañas, mientras que en el interior del país, el llamado mal interior del país, las personas con discapacidad no pueden acceder a esas oportunidades laborales. Son muchísimas menos. Entonces, desde el Estado Nacional queremos que todos los organismos que tienen presencia en muchas de las jurisdicciones de nuestro país nos acompañen en este reto. Estamos diseñando un plan estratégico en forma articulada e intergubernamental entre el Ministerio de Trabajo, nuestra Agencia Nacional de Discapacidad y la Secretaría de Gestión y Empleo Público, que depende de la Jefatura de Gabinete de Ministros, que es el área que
gestiona y monitorea el empleo dentro del Estado Nacional. Los tres organismos estamos trabajando juntos y aspiramos en los próximos meses a contar con un plan estratégico para el cumplimiento del cupo laboral del 4%. Este esfuerzo que estamos haciendo va en línea también con la decisión política del presidente de apostar por este cupo e incluso ir más allá, porque el año pasado también se instituyó un cupo para el ingreso al mercado laboral, de las personas trans, que es muy significativo, porque se trata de otro colectivo vulnerado en nuestro país y en muchos de nuestros países, que es invisible, como el colectivo de la discapacidad, y que tenemos que poner en la agenda política y en la agenda pública. Y creo que desde nuestra gestión estamos dando muestras muy claras de cuáles son nuestras prioridades, cuál es el camino que queremos recorrer para generar mayores oportunidades de inclusión laboral para las personas con discapacidad dentro del Estado Nacional, apostando a ese cambio y a esa transformación cultural que ustedes decían hace un momento. Es preciso que desde las máximas autoridades del gobierno nacional en Argentina, como está ocurriendo, demos un fuerte mensaje a la sociedad toda. Y para eso también estamos buscando la alianza y la articulación con los sectores del ámbito privado, apostando por la inclusión laboral de personas con discapacidad en todos los ámbitos. Recientemente firmamos, por ejemplo, unos convenios de cooperación con cámaras argentinas de turismo, que nos encanta decir que en un momento de tanta crisis para el sector turístico, por ejemplo, cámaras que reúnen al sector gastronómico, al sector hotelero, al sector de transporte de personas, etc., nos han abierto las puertas para pensar juntos estrategias que nos permitan incluir a personas con discapacidad en todos esos ámbitos. Cuando nosotros hablamos de turismo accesible, decimos las personas con discapacidad tienen derecho a ir a un hotel, tienen derecho a visitar un sitio histórico, etcétera, y disfrutar del turismo. Pero también tienen el derecho y la oportunidad y el potencial para ser parte de quienes trabajan dentro del ámbito turístico. Quienes cortan los tickets, quienes están en las recepciones de los hoteles, quienes forman parte de, quienes pueden ser guías turísticos. Hay miles de roles que pueden desempeñar las personas con discapacidad en el ámbito turístico y queremos impulsar junto con las cámaras esa transformación cultural. Si dejamos de pensar en la discapacidad como sinónimo de vulnerabilidad, si dejamos de pensar en la discapacidad como sinónimo de enfermedad, desterramos palabras que encierran definiciones tremendas como impedidos, inválidos, incapaces, cosas que todavía están absolutamente arraigadas en muchas de nuestras sociedades y que aluden a las personas con discapacidad, vamos a comenzar no solo a transformar nuestros estados y nuestras organizaciones públicas, sino a transformar de manera definitiva a la cultura y la sociedad en América Latina para poder ver a la persona con discapacidad como un par, como una compañera, como un compañero de trabajo, como una persona que sin duda a partir de la diversidad nos puede enriquecer a todas y todos. En este reto enorme estamos en la Argentina y por supuesto siempre a disposición de seguir contribuyendo con cada uno de los países de nuestra región, de nuestra querida América Latina, con los sectores empresariales de nuestro país y de otros países de nuestra región, con los organismos internacionales que tanto nos han ilustrado y marcado el camino en muchas de estas luchas que se vienen dando para generar sociedades más inclusivas y con menos desigualdad. Así que de nuestra parte, a total disposición, confiados en que estos encuentros realmente puedan ser productivos y efectivos en esa transformación social y cultural que todos anhelamos y fundamentalmente las personas con discapacidad esperan, porque es un colectivo invisible, claro, todavía estamos trabajando para darle la visibilidad, pero es un colectivo muy dinámico, activo,
que reclama el protagonismo que, por supuesto, toda la sociedad, todas y todos debemos garantizar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Fernando, por tu participación y exposición. Les cuento que ahora vamos a estar abriendo el chat por si quieren los participantes que estaban escuchando muy atentamente a los oradores realizar algunas consultas. Si surgen consultas vamos a estar compartiéndolas y luego vamos a dar paso de 5 minutos para poder hacer un cierre con cada uno de los oradores. Fernando, también te damos la bienvenida, nos está por allí, se está uniendo Fernando Carota. Gracias, un gusto saludarlos, tanto al ingeniero como al licenciado Galarraga. En mi calidad de director ejecutivo de la red es un gusto recibirlos en esta instancia y no tengo dudas de que habrá también otras oportunidades para seguir conversando de estos temas a nivel regional. Yo cuando los escuchaba, y tal vez esta pregunta dispare otras de parte de los participantes, tiene que ver con una realidad o con un desafío que creo que tienen ustedes desde los servicios públicos en la construcción de las políticas de empleo para personas con discapacidad. Y tal vez la pregunta sería, ¿cómo construir esas políticas de manera de que tengan continuidad más allá de los cambios de gestión o de administración? Es decir, tanto ustedes en Chile como nosotros en Uruguay, como también el caso de Fernando en Argentina, tenemos habitualmente vaivenes del punto de vista político, si se quiere, con cambios de signo o cambios de orientación política en los diferentes gobiernos. Y esta construcción entendemos que como que tiene que ser transparente, ese tipo de cosas, y debe permanecer en el tiempo. Por allí ustedes citaban una serie de leyes que no son de ahora y que le han dado de alguna manera, desde el punto de vista del marco legal, una continuidad de esas políticas y que son el espíritu del legislador, más allá de los vaivenes políticos, digamos. Pero ¿cómo hacer desde los servicios de discapacidad para que esas acciones que ustedes están de alguna manera hoy implementando y que están permeando en la sociedad permanezcan con sus sucesores y así sucesivamente, ¿no? Hoy teníamos más temprano a Ximena Rivas, que nos está acompañando en algunos proyectos, antecesora en Senadis. No sé, por ahí me parece que es una pregunta que nos puede ilustrar un poco del punto de vista del desafío que ustedes tienen por delante en ese sentido, ¿no? Sí, una buena pregunta el pensar cómo hacemos esta política inclusiva de la vida laboral a personas con discapacidad y que estas políticas permanezcan en el tiempo y que no sea algo directamente, digamos, de la sensibilidad del director de turno o del ministro o ministra de turno. Sin embargo, en el marco normativo que le mostraba, en Chile se ha hecho un avance el último tiempo. Estos los avances significativos son, bueno, a partir de la promulgación de la ley. Ya Chile tenía una visión de la discapacidad muy paternalista, era una visión de integración. Antes del 2010, a las personas con discapacidad se le daban algunos recursos para que hiciesen el esfuerzo de integrarse a la sociedad. Hoy, a partir del 2010 en adelante, la visión de inclusión significa de que todos cambiemos un poco para que nadie quede fuera. Eso es ser inclusivo, que hace un esfuerzo de la sociedad completa, de pequeñas transformaciones. Las transformaciones van significativamente en las líneas de accesibilidad, acceso, para que haya participación plena, acceso a los espacios físicos y espacios virtuales. Esas transformaciones que hace toda la sociedad, hace un pequeño esfuerzo entre todos para que nadie quede fuera. Ahí las personas con discapacidad evidentemente quedan incluidas y el marco normativo asegura que pasemos de gobierno a gobierno. En Chile hay dos leyes fundamentales que ya han sido promulgadas, aparte de las leyes específicas por pandemia, que son de teletrabajo y trabajo a distancia y teletrabajo, que son dos leyes del año pasado y que esas igualmente van a permanecer en el tiempo y van a facilitar el que personas con movilidad reducida puedan trabajar, por ejemplo, desde sus casas. Aparte de eso, que es como un beneficio de la pandemia, que va a quedar una apertura, una oportunidad que genera la pandemia. Aparte de eso, tenemos estas leyes, la ley 21.015 del 2018, que son leyes recientes, y la ahora recientemente promulgada en enero del 2021, que es la ley 21.275. Estas leyes ya vienen a generar un cambio cultural, porque sabemos que el cambio cultural es lento y nosotros partimos con la ley del 2010 y se ha venido generando un cambio cultural, pero ya llevamos 10 años y todavía hay muchas cosas que están bastante lejos de realizarse en la práctica, aunque uno tenga los principios súper claros, que esos principios bajen y se transformen en políticas concretas y que esa política
se transforme en un programa y que ese programa muerda la realidad de alguna manera y ayude efectivamente a las personas con discapacidad, es un proceso de años. Pero estas leyes, la recién promulgada 21.275, promulgada este año, y la 21.215, que ya lleva 3 años, ya están generando un cambio que se pide que sea ahora. O sea, estamos ahora en proceso de fiscalización de empresas para que cumplan la ley 21.015, para que más empresas tengan este espacio para personas con discapacidad. O sea, ya llevamos más de 20.000 puestos de trabajo dados por esa ley. Y en cuanto a la ley que viene, la 21.275, yo explicaba que esa va a entrar en plena vigencia en noviembre del próximo año. O sea, en 1 año y medio más hay una ley que permanece de gobierno a gobierno, que es una ley que está dictada por el Parlamento, donde dice de que en cada empresa va a tener que haber un gestor de inclusión, una persona que trabaje probablemente en el Departamento de Recursos Humanos, que conozca de inclusión laboral de personas con discapacidad y que ayude a que toda la empresa cambie sus procesos internos de manera que sean procesos inclusivos y se hagan todos los ajustes razonables necesarios para que puedan tener al menos el 1%, 1 o más por ciento de personas con discapacidad trabajando en la empresa. Y esas leyes vinieron para quedarse. Este tipo de leyes, una vez que entran, muy difícil que salgan y van a permanecer evidentemente gobierno a gobierno, así que tenemos esas 2 buenas novedades de parte de Chile. Muchas gracias. Bueno, yo creo que la pregunta que hizo el compañero es clave y es uno de los retos que tenemos quienes venimos bregando por los derechos de las personas con discapacidad de manera sistemática hace tantos años, ¿no? Y las normas que en muchos casos se han generado impulsan y promueven esa transformación y son herramientas que sin duda quedan instaladas, pero en muchos casos, bueno, lo dije hace un ratito, pero en Argentina siempre decimos que nosotros tenemos una legislación muy parecida a países nórdicos de Europa, por el alto contenido de la protección social que tienen, pero los márgenes de su implementación son muy diferentes. Creo que tenemos que revertir esa brecha enorme. Y en esa brecha enorme, para nosotros está metida la transformación cultural que tenemos que lograr. Desde lo normativo, tenemos que lograr impulsar todos los instrumentos que puedan quedar plasmados como herramientas de gestión, que puedan quedar instalados dentro de la estructura estatal, en nuestro caso. En el ámbito privado, por ejemplo, hay muchos programas que vienen desde el Estado Nacional apoyando la inclusión laboral de personas con discapacidad, de subsidios, reducción impositiva, etcétera, que llegan a las empresas, pero todavía es un número menor, porque realmente al tener tanta invisibilidad del sector, al tener tanta todavía carga negativa, la mirada que hay sobre la discapacidad, no se visualiza el colectivo como, como una inversión potable. Entonces creo que tenemos que apostar fuertemente y aquí las estrategias tienen que ser amplias y diversas y múltiples en cuanto a la participación de distintos actores. Nosotros desde el Estado estamos convocando a todo el Gabinete Nacional, al presidente, a todas las figuras de nuestro gobierno, pero también extendemos esa invitación a la sociedad en general, porque dar visibilidad al sector de la discapacidad es una necesidad imprescindible para que esa transformación cultural pueda darse y para que podamos así impulsar no solo la inclusión laboral, también tenemos que impulsar la inclusión educativa, la recreativa, tantos otros, en la accesibilidad, digo, tantos otros ámbitos necesitamos que se transformen estructuras muy arraigadas, que por eso me parece que los retos y los desafíos son múltiples y los actores que tenemos que ser protagonistas, obviamente el Estado a la cabeza, pero la sociedad en su conjunto también tiene que comprometerse con esta transformación. Gracias, Fernando. Muchas gracias al panel por estos minutos que nos han otorgado.
Fernando, muchas gracias también a ti por haber participado y por las preguntas que hiciste extensiva para los dos oradores. Si les parece, podemos ir haciendo un cierre de 5 minutos, un breve cierre de 5 minutos cada uno de los oradores. Le doy paso a Francisco. Ya eso, mira, agradecer esta invitación y estos espacios, porque uno de los factores que más ayuda a que la inclusión pueda materializarse en algún minuto es ir tomando conciencia de la necesidad, porque gran parte de las barreras que tenemos son barreras actitudinales, que pasan por acciones que uno repite de la misma manera durante mucho tiempo y que no se da cuenta que le está inhibiendo de abrirse a una nueva forma de ver y entender la realidad. Y en ese sentido, un llamado a abrirnos, a ver las cosas un poco desde el punto de vista de la discapacidad, porque cuando uno se pone en los zapatos de una persona con discapacidad, cambia bastante el prisma, ¿ya? Y eso es súper importante para tomarlo como factor de inclusión. Sobre todo aquí nosotros teníamos, por ejemplo, algunas actividades donde íbamos en silla de rueda por la calle, por ejemplo, y teníamos que bajar una vereda. Entonces, claro, yo no soy usuario de silla de rueda, pero me salía fácil andar por la vereda, pero para bajar hacia la calle, si es que la pendiente no era buena, era súper difícil y uno necesitaba necesariamente a alguien que le ayudase. Entonces, pequeños detalles hacen que si la vereda está con la buena inclinación y la persona puede bajar sola, puede ser autónoma, si no, va a ser dependiente para una acción tan concreta como ir a 2 cuadras de su casa a comprar algo, por ejemplo. Entonces hay pequeñas acciones en que si todos tomamos conciencia de la necesidad de la inclusión, y estas acciones van a ayudar a personas con discapacidad, va a ayudar a una mujer, por ejemplo, que anda con el coche y la guagua, a poder bajar bien, va a ayudar a un adulto mayor que tenga dificultad para moverse. Entonces tenemos pequeño toma de conciencia en cuanto por un lado, la accesibilidad de los recursos que hayan en una sociedad, porque la verdadera inclusión se da con verdadera accesibilidad, porque la inclusión significa poder estar y participar en igualdad de condiciones con el resto de las personas con discapacidad. ¿Y cómo van a interactuar en igualdad de condiciones si es que no tienen el acceso? Entonces, el concepto de accesibilidad también es muy importante, quería resaltarlo aquí, y esa accesibilidad nosotros en Chile ya estamos trabajando para generar una política de accesibilidad o un plan de accesibilidad a 10 años plazo, que creemos muy importante rescatar eso. Y esto va dando entonces un trabajo de transformación de la sociedad que al final pueda tomarse conciencia de la necesidad de tomar muchos grupos que son muchas veces invisibilizados, como las personas con discapacidad, atreverse a mirar un poco la sociedad desde los ojos de la persona con discapacidad y ir generando como sociedad estas transformaciones que vayan permitiendo la accesibilidad universal tanto a los lugares físicos como virtuales. Y con esa accesibilidad e igualdad de oportunidades podemos entonces ir eliminando las brechas y por lo tanto ir disminuyendo la discapacidad misma, porque se define en función de las brechas la discapacidad. Eso por un lado. Y por otro lado, directamente yendo a la inclusión laboral, el trabajo es sin duda una de las necesidades básicas de un ser humano para poder mantenerse, para poder subsistir, y también dignifica. Entonces, y sabemos que mientras más discapacidad tenga una persona, menos posibilidad de encontrar trabajo. Por lo tanto, hacer tipo de políticas que vayan siendo adaptativas en cuanto a los ajustes razonables que tengan que hacerse las empresas para que personas con discapacidad puedan acceder a cupos laborales, eso es todo un desafío y que una de las maneras que se está trabajando en Chile para suplir esa brecha y esos desafíos son en la línea de educación, por un lado, y la línea legislativa, por otro, para que hayan ciertas leyes donde nos ayuden a cambiar, a hacer ese cambio cultural, de tomar a las personas con discapacidad como verdadero sujeto de derecho, darle toda la dignidad que tiene como cualquier persona, una persona con discapacidad, ser visibilizado, que muchas veces son grupos que están quedando invisibilizados, y generar políticas que puedan permanecer en el tiempo también. Y para eso creo que estas leyes son un importante paso adelante. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Francisco. Le voy a estar dando paso a Fernando para compartir los 5 minutos. Adelante, Fernando. Bueno, muchas gracias. Bueno, a mí me entusiasma mucho los avances que venimos dando en la región
porque se esté realizando este seminario con autoridades de Chile, de Argentina, de Uruguay, con empresarios de la región interesados en esta temática, me parece que son conquistas y que son pasos irreversibles en esta transformación social y cultural que promovemos e impulsamos. Me quisiera quedar con dos datos o dos conceptos centrales para despedirme. El primero, los números de la OIT que nos hablan a las claras de la magnitud del reto que tenemos por delante, ¿no? Si 8 de cada 10 personas están fuera del mercado laboral, eso implica que hay una realidad ahí, hay una enorme desigualdad, hay una gran cantidad de personas que no están ejerciendo su derecho al acceso al mundo al trabajo, con todo lo que eso implica, con todo lo que eso conlleva. Y por otro lado, quisiera rescatar lo que nos propone la Convención en cuanto a la discapacidad y al modelo social de la discapacidad, y cómo nos ha impulsado a transformar nuestra mirada y el paradigma vigente hoy en muchos países del mundo. Y en ese reto estamos en América Latina, por supuesto, también inmersos. Es decir, dejar de depositar lo que implica una discapacidad de manera exclusiva en la persona y asumir ese reto en forma colectiva. Y en forma colectiva es asumirlo desde el Estado, fundamentalmente, como garante de los derechos, y como sociedad en su conjunto, para bregar por espacios más inclusivos, por oportunidades para todas y todos, por igualdad de género y por igualdad también con perspectiva de discapacidad. En esa transformación que creo que es un reto muy significativo y enorme, estamos en la Argentina con respaldo y con decisión política de las máximas autoridades de nuestro gobierno nacional, pero también nos sentimos muy entusiasmados porque en todo este proceso las propias personas con discapacidad son protagonistas. Como bien lo marca la Convención, necesitamos contar con las organizaciones representativas de las personas con discapacidad. Necesitamos como Estado nutrirnos de ese diálogo fructífero con los representantes de las personas con discapacidad, por supuesto preservando cada uno su rol, el rol del Estado, el rol de quienes gestionan el Estado, el rol de quienes representan a las personas con discapacidad y pueden decir, esto puede ser un camino, esto puede ser una propuesta que sume y sirva en esta transformación para llegar a más y mejores oportunidades de inclusión laboral. Y no me quisiera ir sin decir algo también que me parece muy significativo rescatar hoy, que muchas veces cuando se han impulsado políticas de responsabilidad social empresarial, que han sido muy buenas para comenzar a revertir todos estos niveles de desigualdad, el Estado se ha mantenido al margen. Y yo creo que tenemos que promover fuertemente mayores niveles de alianza estratégicas entre el Estado y el campo empresarial, con el objetivo de revertir la situación de desempleo de las personas con discapacidad. No como una política de marketing o de instalación de marcas, etcétera, 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 que ha sido muy buena en mucho tiempo. Pero si queremos garantizar derechos, si queremos garantizar más igualdad, tenemos que superar esa instancia y tenemos que lograr que sean políticas públicas que tengan impacto en el ámbito estatal y en el ámbito privado. Y en esa construcción tenemos que trabajar juntos. Los responsables hoy, en nuestro caso, de gestionar el Estado, pero también los empresarios, los que invierten, los que apuestan por el trabajo genuino, los que apuestan por transformar la sociedad. Es una alianza impostergable y muy necesaria
para lograr que miles y miles de personas con discapacidad en América Latina salgan de la exclusión y puedan sentirse parte y protagonistas de nuestras sociedades. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Fernando, por estos minutos que nos otorgaste. Le doy paso a Fernando Carota, que seguramente nos va a estar acompañando para el próximo panel, no sin antes despedirme, de decir la importancia de seguir trabajando en la visibilizar, y en esto que el trabajo dignifica y que sin lugar a duda quedan muchas políticas aún por construir y trabajar en esta temática de manera responsable y con responsabilidad tanto del Estado como de las empresas y la sociedad en su conjunto. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Muchas gracias, Jacqueline, muchas gracias Adiós. a los panelistas que nos han acompañado en la tarde de hoy. Un gusto y gracias de verdad por su buena disposición. Sabíamos que tenían la agenda con otros compromisos y sin embargo se hicieron un tiempo para formar parte de este congreso, así que especialmente agradecido en el nombre de la Red de Empresas Inclusivas. Vamos a dar paso ahora a la próxima actividad, que es una conferencia y que tiene como título El futuro del trabajo, economías digital y verde,